¿Qué tal amigos? Ahora vamos con el octavo tema, que es texturas y materiales. Cuando nosotros hacemos modelados, técnicamente aparece como un color base, pero también nosotros podemos darle ciertas características para que tenga un mejor acabado en cuanto a lo que es texturas, materiales y unos aplicativos más. Para aquello, por ejemplo, voy a utilizar un box. Voy a aplicar también una esfera. Por ahí un cilindro. Y un plano. Un plano. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a maximizar esta vista. Y en la parte superior me aparece editor de material o material editor. O también con la tecla M puedo activar en la ventana de editor de material. Ahora, cada uno de estas esferitas se llaman slots, y la cual me permite elaborar un material, una textura para posteriormente aplicarlo a una geometría o un modelado. Por ejemplo, quiero poner un color base, y ese color base lo tengo acá en el diffuse. Si yo hago clic en esta zona de acá, puedo darle un color característico, por ejemplo un azul, por decirlo así. A ese color azul puedo aplicarle lo que es specular light. Le puedo dar en ese caso un brillo característico, y este material lo puedo aplicar a este box asignándolo para posteriormente con la colocación de una luz poder ver ese pequeño brillo que se le acaba de poner a este material. Ese, si queremos ponerle solamente un color base que tenga pues un acabado un poco más definido a comparación de un color clásico que lo poníamos en el Object Color, pero en este caso estamos utilizando el editor de materiales. Lo siguiente es que voy a utilizar un segundo slot porque voy a aplicarle una textura. Para ese caso voy a ir acá al diffuse, voy acá a este cuadro pequeño que se llama none o non, hago clic ahí, me aparece esta ventana que la cual tengo ciertas características, y voy a ponerle por ejemplo un bitmap. Eso es si yo deseo cargar en ese caso una textura y aplicarlo a esta geometría. Por ejemplo, voy a utilizar algunas texturas que tiene el software por defecto. Dentro de la carpeta de instalación hay una carpeta que se llama Maps, y dentro de Maps tenemos ahí unas carpetas que la cual nos permiten tener algunas texturas a la mano. Por ejemplo, quiero seleccionar este que se llama Bleak Now Uniform Running Brown. Tengo acá la textura. Si hago doble clic, voy a tener la textura, y esta textura es lo que voy a aplicar a este box. Voy acá, asigno material, y este botoncito, que es un circulito con una esferita de puntos blancos y celestes, se llama Show Shade Matte Viewport. Hago clic ahí, automáticamente como tengo acá la textura cargada en esta geometría.
Por otro lado, tengo algunos parámetros. Por ejemplo, puedo utilizar el tiling. En tiling significa que si yo puedo aumentar la cantidad de textura que pueda haber de un lado. Por ejemplo, aumento acá el tiling y si se dan cuenta, de un lado comienza a aumentar más texturas. Por ejemplo, le pongo a 2 y si tal vez yo veo que la textura está un poco estirada, tal vez con la otra coordenada lo puedo nivelar. Aumento y de esa manera puedo compensar el aumento de textura de un lado hacia el otro. Esa es una manera. Voy a ponerlo 1 porque quiero que esto tenga un acabado uniforme. Por otro lado, viendo las texturas, a la textura nosotros podemos ponerle en este caso un bump. ¿Qué es el bump? El bump sencillamente es darle una apariencia de relieve de una manera visual. Por ejemplo, tal cual está este box, presiono F9, puedo ver que la textura se puede ver simpática, aceptable, se ve realístico, y el bump lo que va a hacer es que se sienta que las partes lineales se sienta hundido y se sienta pues que el río es voluble, o sea que tiene volumen y que no se ve tan plano como este acabado. Eso es lo que es el bump. Para este caso voy a utilizar este botoncito que se llama Go to Parent, que me va a ayudar a envolver a las opciones anteriores. Hago clic acá, estoy acá en las opciones anteriores y dentro de este panel, en un panel que se llama Maps, despliego el Maps y me aparece ciertas opciones, y para aquello voy a ir donde dice el bump. Por defecto me aparece el 30% y donde dice None, acá lo cargo. Pongo otro bitmap y acá, si se dan cuenta, tengo el Bleed Now de color, que es el que se acaba de poner acá, y acá tengo el Bleed Now pero de manera en grises. Y cuando nosotros manejamos grises, decimos lo siguiente, que todas las partes oscuras es lo que se va a hundir y las partes claras es lo que va a sobresalir. Entonces selecciono, lo abro, voy de nuevo acá al botón Parent para volver a las opciones anteriores y ahí hago un F9. Me voy a sacar un poquito más, F9. Entonces, si se dan cuenta, ya se empieza a ver un poco de relieve, y como la imagen del bump está en escala de grises, podemos ver que lo que son líneas, eso es lo que se va a hundir, y las partes claras es lo que va a sobresalir, va a tener más volumen visualmente. Esa es la particularidad del bump. Ese es lo bueno de aplicar bump. Ahora, por otro lado, tenemos un modificador. Voy acá en Modify List, y este modificador se llama VW-Map. Ese modificador lo que va a hacer es trabajar la textura de una manera uniforme. Me va a ayudar a que la textura calce lo más adecuado posible. Hago clic en ese modificador VW-Map y en este caso la textura como que se me ha estirado porque en el mapping estoy en modo plano. Tengo cilíndrico, esférica, chevrat, post, face y en coordenadas.
Ese box, ¿qué forma tiene? Tiene forma de box, por lo tanto voy a ponerle box. Y ya tengo la textura también calzada, pero aplicando de un modificador, en este caso el WMap. Por ejemplo, selecciono la esfera, la aplico a la esfera, también le puedo aplicar a la esfera el WMap. Se ve raro. Y aquí en el mapping, ¿qué tipo de mapping hay? Tenemos varias, pero en este caso, este modo plano, es por eso que la textura se ve media rara. Entonces es de modo esférico y hago clic acá en esférica y ahora sí la textura la tengo calzada. Por ejemplo, siguiente elemento, que es este cilindro, también le puedo aplicar la misma textura y se hizo cualquier cosa en la parte superior. Entonces voy a aplicarle el WMap. Como está en mapping plano, arriba está parejo y abajo se hizo cualquier cosa. Entonces voy a hacer clic acá de manera cilíndrica, se me ve emparejado a los bordes y acá cualquier cosa. Por ejemplo, puedo hacer un cap, nivelo el cap, pero a los bordes todavía falta regular. Lo puedo regular con estos valores de length, width y height, por ejemplo, hasta un cierto punto. También puedo meter el tile, si es que es necesario. Puedo también, por ejemplo, mover un poco lo que es escala. Dentro del gizmo puedo seleccionar escala. Si es que la merita lo pongo, si no, no, sencillamente. Es de manera cilíndrica. Podemos ir moviendo sus valores del tile, del length, width, seg. Técnicamente no lo usamos mucho, porque aquí ya la textura se tendría que empalmar de una manera más adecuada. Puedo ir acá también donde dice bitmap fit. El bitmap fit significa cargar de nuevo la imagen para recuadricular de nuevo la imagen. Acá la imagen se me estira por completo. Voy bajando el gizmo. Ahí está. Ahora también tengo el esférica, de repente lo calza. También tengo otras opciones, el shrink wrap, el box, el face y coordenadas. Por ejemplo, el face o el box, si yo hago con escala, lo encaja de una manera más adecuada, por ejemplo. Entonces, utilizando otras aplicaciones que también cumplen un objetivo. Si le voy a seleccionar ese plano, le puedo poner también la misma textura. Le voy a aplicar un WMap si deseamos hacer más cosas con respecto de la textura hacia el objeto. Modo plano, entonces a la primera como que me calzo. Entonces por ahí hago un pequeño F9. Y ahí tengo en este caso el acabado de mis 4 elementos de manera de ladrillo. Ahora vamos a ir a un punto que se llama lo que son los materiales. Para ese caso lo que voy a hacer es crear sencillamente un plano convencional. Y voy a ponerle una teterita. Nada más. A la teterita
le voy a aplicar, antes de aplicarle voy a hacer lo siguiente. La creación de materiales esencialmente es darle un acabado más realista, un material que tenga refracción y reflexión para que se vea que se está simulando a la vida real. Para aquello voy a ponerle un momento a un costado del editor de materiales, voy a activar el render setup y acá me dice la producción del target, el renderer lo voy a cambiar por ejemplo a Mental Ray. Y cuando aplico Mental Ray automáticamente se me genera un paquete de materiales preestablecidos por Mental Ray. Como ya le cambié a Mental Ray, automáticamente si yo selecciono un slot, hago clic acá a estándar, no a none porque no voy a aplicar ni una imagen, sencillamente es un material estándar, y acá me aparece Mental Ray con sus características, en este caso de material. Voy a seleccionar por ejemplo el Arch Design, que es dentro de Mental Ray. Me aparece acá una ventanita en la cual puedo seleccionar cualquiera de ellos, por ejemplo el Glassed Ceramic Tiles, y acá me da un acabado como de mayólica. Entonces yo quiero que este acabado tipo mayólica, lo ven acá, lo tenga al piso, ¿no? Selecciono el piso, le aplico, le asigno y ya está. Si yo presiono F9, se va a ver un poco el acabado, pero cuando pongo una tetera, si se dan cuenta, me aparece como que ahuecado a los costados. Voy a hacer dos configuraciones para este caso. Primero, dentro de la ventana de render, en la parte de abajo, en las opciones, voy a darle check donde dice For to Site. Ahí, For to Site. Para este caso, hago F9 de nuevo. Y acá ahora ya no se ven en este caso los bordes comidos, sino que ya se ven enteros. Pero voy a aumentar un poco de la tetera, voy a aumentar un poquito los segmentos, por ejemplo a 5, para que no se vea tan cuadriculado. Por ejemplo, hago otro F9. Y ya la tetera tiene los bordes más suavizados, no tan cuadriculados. Ahora voy a cargar otra textura, otro slot, voy estándar y por ejemplo le mantendré igual Arch Design. Y por ejemplo quiero que la tetera tenga un acabado de, a ver, voy a ponerle un glossy vanished. No, está muy... Un glacical, por ejemplo, un glacical sería el adecuado. Le asigno, le aplico, como que se volvió ligeramente transparente, pero no es así. Hago F9 y ahí tengo el acabado, por ejemplo, de vidrio. Si se empieza un poco como que a cuadricular, significa que está renderizando. Y ahora ya tengo un material, en este caso más realista. Este es un vidrio. Ahora, ¿por qué aparece un poco zonas así negras? Porque todo el entorno y todo lo que nos rodea sencillamente como que refleja dentro de este material, ¿no? Porque en este caso todo lo que vendría a ser el espacio, el environment, es de color negro y por lo tanto
es lo que más se añade, ¿no? Es por eso que vemos zonas oscuras, es porque el fondo y el escenario en sí es negro. Por eso que se capta con este tipo de, digamos, de efectos visuales por ahí, como que por qué negro sale esta forma, ¿no? Como explico, si se cambia todo el escenario, va a cambiar también el reflejo, en este caso de la tetera. Entonces, esto lo que hemos visto los materiales de inicio, cómo cargar un material para una geometría. Hemos visto el BAM, que es para darle relieve a nuestras texturas, porque está en escala de grises, lo negro es lo que se esconde y las zonas blancas es lo que resalta. Y ahora, después hemos estado viendo lo que es el WMAP, que nos permite a nosotros recalcular, reescalar, reacomodar las texturas de una manera apropiada, de acuerdo a su forma. Y finalizando, hemos visto lo que es los materiales. Los materiales son los que ya el software nos da por defecto, ¿no? Como en este caso, un material que tenga, por ejemplo, acabado brilloso metálico, por ahí que sea tipo cromo, tipo espejo, en fin.